Veamos. Primero, como podemos observar, tenemos funciones trigonométricas, que significa que acá tendríamos que aplicar las identidades trigonométricas. Aquí son fundamentales las identidades trigonométricas. Ahora bien, el hecho que acá tengamos una secante a la quinta no quiere decir que no vamos a aplicar identidades trigonométricas, porque acordémonos de que cuando tenemos secante a la quinta de x, es como tener la secante de x elevado a la quinta. Esto es exactamente lo mismo, solo que por comodidad y no poner los paréntesis es que utilizamos esta notación. Ahora bien, algo que sí debemos tener muy en claro es que para poder integrar toda función trigonométrica, nos conviene más que esté en función de senos y cosenos. De esa manera nos conviene más porque en los teoremas, si ustedes se fijan, aparece la integral del seno, la integral del coseno, aparece la integral de la secante al cuadrado, no la secante a la quinta, de la cosecante al cuadrado, de la secante por la tangente, de la cosecante por la cotangente. Entonces, el objetivo va a ser utilizar identidades para hacer que esa expresión se asemeje a algún teorema que tengamos o que sea fácil para poder aplicar el cambio de variable y así poder integrar. Entonces, primero ya aseveramos esta parte y lo que voy a hacer es utilizar dos identidades específicas. Por ejemplo, sabemos que la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Pero usted me dirá, mire, pero ahí tenemos secante a la quinta. Perfecto. Si yo elevo a la quinta este miembro también lo tenemos que elevar a la quinta. Entonces me quedaría secante a la quinta de x es igual 1 a la quinta sigue siendo 1. Coseno de x elevado a la quinta es coseno a la quinta de x. ¿Qué significa? Miren, en lugar de secante a la quinta de x, yo puedo poner 1 sobre coseno a la quinta de x. Lo voy a cambiar. Voy a utilizar la regla por acá para que no me salga tan dispareja la línea. Voy a utilizar acá el integral. Esa es la línea principal. Eso sería para 1 sobre coseno a la quinta de x. ¿Sí? Y aquí vamos a tener el diferencial. Ahora, en el denominador, vean lo que tenemos. Cosecante de x, pues como no tiene exponente, podríamos decir sencillamente que la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Entonces, acá en el denominador, en lugar de poner cosecante de x, y como yo les dije, nos conviene más tener senos y cosenos, o las otras formas que aparecían, que voy a poner 1 sobre seno de x. Vale, vamos a quitar la regla. Y ahora, pues, tendríamos, si continuamos con el proceso, aquí vamos a tener otra fracción, y extremo por extremo, ese sería extremo por extremo y medio por medio. 1 por seno de x sería seno de x, y coseno a la quinta de x por 1 sería coseno a la quinta de x por el diferencial de x. Vaya. Ahí prácticamente ya logramos
dejar todo en base a senos y cosenos. Vamos a movernos un poco hacia arriba. Vaya. Ahora, le voy a recomendar que para poder aplicar el cambio de variable, le cambiemos forma al coseno a la quinta de x. Utilicemos una forma como esa que teníamos aquí arriba. ¿A qué me refiero? Podríamos tener en forma de paréntesis. En forma de paréntesis nos quedaría, arriba no cambia, seno de x, pero abajo nos quedaría paréntesis, coseno de x y todo eso elevado a la quinta. Ya van a ver por qué. Bueno, necesitamos entonces cambio de variable. Para ello, la letra u sería en este caso, ¿cuál es la función que estaría agrupada? Sí, como podemos observar, la que está agrupada es coseno de x. Aquí no voy a ocupar solo la x, sino que voy a ocupar al coseno de x porque es la que está agrupada en este paréntesis. Entonces me quedaría u es igual a coseno de x. Pero para ello tendríamos que dividir, ¿verdad? Perdón, derivar. La derivada de u sería igual a, en este caso, cuando derivamos coseno, si nosotros vemos en los teoremas de derivación, la derivada de coseno sería menos el seno de x, pero como derivamos a la x, le vamos a agregar el diferencial de x. Usted me dirá, vaya, pero para poder sustituir, mire, aquí quedó un signo menos y aquí tenemos solo el seno de x con el diferencial de x. ¿Qué hacemos? Sencillo. Una de dos. O este menos pasaría a dividir o hacemos lo que siempre se nos hace más sencillo. Multiplicar todo por menos 1. Si multiplicamos todo por menos 1, el diferencial de u me quedaría negativo y esto me quedaría positivo. Seno de x por el diferencial de x. Vean, ya tenemos entonces, ya tengo por acá la otra expresión y la primera, ¿verdad? Que vamos a sustituir, que sería esta de acá. Esas dos son las que vamos a sustituir acá. Entonces me quedaría, aquí llevo el proceso original, voy a hacer la línea, la integral. Tendríamos entonces, en lugar de seno de x con el de x, yo voy a colocar únicamente menos de u. Menos de u. Y en lugar de coseno, vamos a colocar la u, pero elevada ¿a qué exponente? Elevada a la quinta. Ahora, continuando, recordemos, y lo voy a escribir acá, aquí sustituimos el valor de la u. Acá, a partir de este paso. Vaya. Arreglemos la expresión porque de esa manera no la podemos trabajar directamente. Por lo menos primero, ese menos que tenemos ahí es como que tengamos menos 1, ¿verdad? Entonces este menos sale de la integral, me quedaría ahí afuera, y adentro pues tendríamos únicamente du sobre u a la quinta. Pero si nosotros lo colocamos de esta manera, no hay ningún teorema que podamos aplicar. Este u a la quinta tiene que pasar al numerador. Nos quedaría algo como esto. El menos que está aquí afuera, la integral u con exponente negativo por el diferencial de u. Ahora, de esa manera, sí ya lo podemos resolver. Ya podemos aplicar el teorema. Eso me quedaría el menos. Aquí tengamos cuidado. Entre paréntesis voy a colocar el resultado que nos dé acá. U elevado a la menos 5, al integrarlo nos quedaría u elevado a la menos 4
sobre menos 4 más la constante. Ahora sí, tengamos cuidado, vean acá, menos entre menos sería más, entonces nos quedaría, se eliminan ambos signos menos, nos quedaría u a la cuarta sobre 4 positivo más la constante. Ahora, perdón, es a la menos 4, eso es importante, a la menos 4. Convirtamos ese exponente negativo a positivo. ¿Qué vamos a hacer? Pasaría al denominador, me quedaría 4 u a la cuarta, ahora sí, pero en el numerador no nos puede quedar sin nada, ¿verdad? Entonces ahí nos quedaría 1 más la constante. Y ahora sí, recordemos que anteriormente u era el coseno de x. Entonces, en donde está u, voy a colocar coseno de x. Entonces tendríamos 1 sobre 4 multiplicado por, en lugar de u, ponemos coseno de x elevado a la cuarta más la constante. Esta sí sería la respuesta que andábamos buscando. ¿Alguna pregunta? Aquí pues fácilmente puedo retroceder. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces ese sería el ejemplo 9. Y creo que estamos a buen tiempo porque el otro ejemplo creo yo que lo podemos ver en 40 minutos. Ese que tenemos acá. Aquí está, el ejemplo 10. Se ve sencillo, pero el problema que tenemos acá con este caso es que necesitamos muchas identidades. Necesitamos también ir aplicando propiedades de exponente, etc. Bueno, vamos a empezar porque si no, no terminamos. Primer paso. Como les dije, no hay ninguna forma de integral en donde aparezca el seno y el coseno multiplicándose, y mucho menos que aparezcan con esos exponentes. Entonces, lo voy a llevar aquí a la par, voy a tratar de irles poniendo las propiedades que voy utilizando. Como por ejemplo, acá, lo que podemos observar es que tanto el seno como el coseno tienen el mismo exponente. ¿Qué hacíamos si nosotros teníamos x cuadrado multiplicado por y al cuadrado? Como tienen el mismo exponente, en un paréntesis, multiplico la x por la y los elevo al mismo exponente. Entonces esta propiedad nos puede servir acá. En lugar de tener los exponentes 4 separados, lo que voy a hacer es integral. En un paréntesis voy a colocar el seno de x multiplicado por el coseno de la x, y esto elevado a la cuarta por el diferencial de x. Vaya, un paso menos. Ahora bien, esta parte de acá. Seno de x por coseno de x, eso me recuerda a una identidad trigonométrica. ¿Cuál es la? Voy a moverme hacia acá. ¿Cuál es la identidad trigonométrica a la que me recuerda? El seno de 2x es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Vean, esa es una identidad trigonométrica. Entonces, nosotros únicamente tenemos seno de x por coseno de x. Aquí está, vean.
¿Qué es lo que le está estorbando aquí? El 2. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese 2? Porque esa identidad trigonométrica es una ecuación. Y nosotros podemos despejar, siempre y cuando respetemos las reglas establecidas, podemos despejar para encontrar la expresión que nos convenga. En este caso, este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces me quedaría el seno de 2x sobre 2 es igual al seno de x por el coseno de la x. Eso que tenemos acá es esto mismo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, si trabajamos con esta expresión, se nos va a complicar mucho. Entonces, tomemos en cuenta algo. El seno de 2x tiene 1 como coeficiente. Entonces, lo que yo voy a hacer es separar la fracción de 1/2 multiplicada por el seno de 2x. Así lo voy a trabajar. Se nos va a complicar menos. Igual al seno de x por el coseno de x. Esta es la identidad que voy a utilizar. Esa identidad. Entonces, en lugar de seno de x por coseno de x, voy a colocar esa expresión aquí. Ese fue el objetivo por el cual de los dos cuatro que tenía, por propiedades, dejé solo uno y los expresé como una multiplicación ahí adentro. Entonces me quedaría la integral de, entre paréntesis, eso sí, 1/2, ese que tenemos acá, del seno de 2x elevado a la cuarta por el diferencial de x. Vaya, ya tenemos un paso. Ahora bien, este 1/2. Primero, ese 4 que tenemos acá, ese exponente, si se recuerdan aquí, ambos tenían el mismo exponente. En un paréntesis agrupamos las bases multiplicadas, claro, y los elevamos a un mismo exponente. Pero de acá nosotros podemos regresar a esta expresión, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si nosotros tuviéramos, lo voy a ir haciendo aquí abajo, ustedes van a seguir el proceso. Si nosotros tuviéramos 1/2 de x y esto estuviera elevado a la cuarta, ¿qué haríamos? Sencillo. El 4 se lo podemos poner al 1/2. Perdón. Así. Multiplicado por la x a la cuarta. Es decir, este exponente se separa para los dos. Lo mismo voy a hacer acá. Este exponente 4, se lo voy a poner al 1/2 y se lo voy a poner al seno de 2x. Vean cómo va a quedar. La integral de 1/2 a la cuarta multiplicado por, ahora el seno de 2x a la cuarta por el diferencial de x. ¿Cuál fue el objetivo de hacer esa separación? 1/2 elevado a la cuarta es una constante. Significa que esta constante después la puedo sacar. Entonces me quedaría la integral 1/2 a la cuarta, sabemos que es 1/16 multiplicado por seno de 2x y eso elevado a la cuarta. Ahora podemos sacar este 1/16, sí, porque es una constante. Sacamos el 1/16 entonces. Y adentro solo me quedaría el seno de 2x elevado a la cuarta por el diferencial de x. Vaya. Ahora veamos qué podemos hacer acá. Y aquí viene la parte en donde tenemos que pensar mucho y recordarnos de las propiedades. Vean. Primero, aquí tenemos la base, que sería seno de 2x elevado a la cuarta. Pero eso nosotros lo podemos descomponer, por ejemplo, por decirles un caso.
Si nosotros tenemos, voy a ocupar la m. Si nosotros tenemos la m elevado a la cuarta, por propiedad de este exponente yo puedo decir que si esta m estuviera al cuadrado, adentro del paréntesis, después la tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Vean, si esto es lo mismo, ¿qué tenemos acá? Potencia de otra potencia. ¿Y qué hacemos aquí? Cuando tenemos potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. 2 por 2, ¿cuánto sería? Sería 4. ¿Sí? Entonces, en este caso específico, me conviene más de esta manera que tenerlo como m a la cuarta. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar acá? Veamos, lo vamos a hacer por pasos. Un 16avo ya lo sacamos de la integral. Ahora aquí voy a poner primero, voy a utilizar de esta manera, corchetes. Voy a poner entre paréntesis seno de 2x y eso lo voy a elevar al cuadrado. Y afuera del corchete lo voy a elevar al cuadrado también. ¿Cambiamos algo? Veamos. Como es potencia de otra potencia, 2 por 2, regresamos a ese 4. Pero ¿por qué nos conviene tenerlo de esta manera? Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero vamos a movernos un poco. Hay una identidad que me dice a mí que el seno cuadrado de, bueno, el seno cuadrado de x es igual a 1/2 multiplicado por 1 menos el coseno de 2x. Vale. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos seno cuadrado de x, eso será igual a 1/2 multiplicado por el 1 menos el coseno de 2x. Ahora bien, y acá tengamos cuidado, aquí adentro nosotros tenemos el seno de 2x elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Y voy a tratar de utilizar colores para que lo podamos distinguir. Acá tendríamos, si comparamos esa es la identidad. Eso es lo que vamos a tomar de guía. Esa es la identidad. Entonces, voy a tomar el caso que tenemos acá, que sería seno de 2x elevado al cuadrado. Eso es lo que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Esto. Entonces, si nosotros hacemos esto y lo comparamos con la identidad, nos quedaría. Vean que este 2x, lo voy a borrar, permítanme. Este 2x que tengo yo acá, si lo comparamos con la identidad sería la x, ¿sí? Solo que en el ejemplo yo tengo 2x y en la identidad está x. Entonces esa comparación hay que tener cuidado. Ahora bien, cuando ya aplicamos la identidad al ejemplo que nosotros tenemos sería 1/2 multiplicado por 1 menos el coseno, pero vean que este 2 que está ahí es de fórmula. Entonces, y para nosotros, ¿quién es la x? Es 2x. Entonces aquí sería 2x. Y por eso lo estoy poniendo de otro color. Repito, vean. Acá tenemos, y todavía aquí lo voy a poner de otro color también. Este paréntesis me faltó. No, así ya se ve desordenado, lo voy a borrar. Y me voy a mover un poco más acá. Vaya. Sería coseno dije que
ese 2, lo voy a poner así, ese 2 es de fórmula. Ahora, la x para nosotros sería 2x. Cierro el paréntesis azul, que le corresponde solo a coseno, y cierro el paréntesis negro, que le correspondería a todo eso, ¿vean? Desde aquí hasta aquí. Vaya. ¿Por qué hice esa aclaración? Porque ahora, si resolvemos esto, a nosotros nos quedaría que el seno de 2x elevado al cuadrado es igual a 1/2 por 1 menos el coseno. Vean aquí, este 2 multiplicado por este 2x sería 4x. Entonces, significa que para nosotros, esa fue la identidad. Pero si nosotros lo aplicamos a lo que tenemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de poner seno de 2x elevado al cuadrado, vamos a colocar 1/2 por 1 menos coseno de 4x. Vean, en lugar de todo esto, nosotros vamos a colocar todo eso. Vean, en donde está solo esta parte que sería esto, bueno, prácticamente sería todo. Vean, todo lo que está dentro del corchete es. Todo eso que está dentro del corchete sería esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en lugar de esto, que sería esto, yo voy a colocar eso que tenemos. Entonces, me quedaría igual un 16avo integral de, en este caso, voy a conservar el corchete, 1/2, paréntesis, 1 menos coseno de 4x. Perdón, no puse el coseno. Coseno de 4x. Y todo eso elevado. Vean este cuadrado que tenemos acá. Cerramos el corchete que abrimos acá y lo elevamos al cuadrado. Vaya. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Bueno, podemos continuar. Primero, antes de trabajar con este cuadrado, voy a multiplicar lo que sería 1/2 por el 1 y también 1/2 por el coseno de 4x. Entonces me quedaría un 16avo integral de, como voy a quitar este paréntesis, ya solo voy a quitar los corchetes. Entonces me quedaría 1/2 por 1 sería 1/2. 1/2 por menos coseno de 4x sería menos 1/2 coseno de 4x. Y todo eso al cuadrado. Vaya. Si se fijan, quizás nos conviene más, en lugar de quitar estos paréntesis, nos conviene más separar el cuadrado, así como hicimos acá arriba. Vean, aquí el exponente a la cuarta lo separamos para el 1/2 y también para seno de 2x. Entonces quizás vamos a hacer eso, así nos vamos a complicar más. Lo vamos a borrar. Entonces, mejor
si nos conviene más, 1/2 elevarlo al cuadrado, nos quedaría algo como esto. 1/2 al cuadrado multiplicado por, ahora el paréntesis lo voy a elevar al cuadrado. 1 menos coseno de 4x elevado al cuadrado. ¿Qué hicimos? El cuadrado se lo separamos para el 1/2 y también para este paréntesis. Y el diferencial de x. Vaya, ahora sí, objetivo de ello, 1/2 al cuadrado sería 1/4. 1/16 integral 1/4 por 1 menos coseno de 4x y todo eso al cuadrado por el diferencial de x. Miren, 1/4 es una constante, ¿verdad? Entonces ese 1/4 puede salir de la integral, pero cuando sale, acuérdense que va a multiplicar a lo que sería 1/16. Entonces tendríamos como 1/4 sale, 1/4 por 1/16 nos quedaría 1/64 integral. Ahora acá tendríamos el paréntesis siempre, 1 menos coseno de 4x y todo eso al cuadrado por el diferencial de x. Vaya, vean cómo vamos reduciendo todo. Ahora, ese cuadrado. Aquí tenemos un producto notable. Tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades y aquí sí lo tenemos que resolver. Recordémonos, cuando nosotros tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Voy a aplicar esto a esta parte, pero lo voy a hacer por pasos. 1/64 multiplicado por la integral. Veamos. Si quieren voy a poner corchetes para ocupar paréntesis adentro. El cuadrado de la primera cantidad sería 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1, ahí no cambiamos. Menos de fórmula, el doble producto también de fórmula de la primera cantidad, que sería 1, por la segunda cantidad, que sería coseno de 4x, más de fórmula el cuadrado de la segunda cantidad, que sería el coseno de 4x al cuadrado. Y cerramos los corchetes. Vean, hasta aquí lo que logramos fue ese cuadrado, resolver este producto notable y obtener todos esos términos. Perfecto. Ahora, resolvamos estas operaciones que nos aparecen por ahí para que queden de una mejor forma. 1/64, paréntesis, 1 menos 2 por 1 por coseno de 4x sería 2 coseno de 4x más, aquí nos quedaría coseno, y aquí lo podemos escribir así, coseno cuadrado de 4x por el diferencial de x. Vaya, prácticamente ya tenemos tres términos. Ahora sí, lo que podemos hacer es separar la integral. Ahora sí podríamos separar la integral, pero antes de separar la integral, todavía podemos sustituir una expresión, y ese fue el objetivo de resolver ese producto notable, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Esto es una identidad trigonométrica, la voy a marcar por acá. Esta que tenemos acá es una identidad trigonométrica. ¿Qué me dice la identidad trigonométrica con la que la puedo comparar? Me dice que
el coseno cuadrado de x, vean que es solo x, es igual a 1/2 de 1 más el coseno de 2x, ¿sí? Es decir, el coseno cuadrado se descompone en eso. Una aclaración, estas identidades que yo estoy escribiendo por acá, yo las saqué o las tomé del archivo que compartí con ustedes. De ahí las he sacado, ahí las pueden encontrar ustedes. Vaya, pero necesitamos comparar con el ejemplo que tenemos acá. Entonces, comparándola con el ejemplo sería coseno cuadrado, y voy a poner acá entre paréntesis 4x es igual, 1/2 no cambia. Aquí tendríamos el 1 también, no cambia, más. Voy a escribir solo coseno. Este 2 es de fórmula. Y la x para nosotros, ¿quién es en el ejemplo? Es 4x. Entonces aquí voy a poner 4x. Cierro paréntesis. Cierro este paréntesis. Y cierro el último paréntesis. Ahí estaría. Ahora resolvamos esta parte nada más. Nos quedaría que para nosotros, y vean que lo tomé de la identidad, el coseno cuadrado de 4x es igual a 1/2 por 1 más coseno 2 por 4 sería 8x. Ahí estaría. Entonces, en lugar de coseno cuadrado de 4x, que sería esto mismo, yo voy a colocar 1/2 por 1 más coseno de 8x. Veamos entonces. Me quedaría, lo voy a decir por acá, eso es igual a un 64avos de la integral de 1 menos 2 coseno de 4x, vean que eso no ha cambiado, más, ahora sí, en lugar de colocar este coseno cuadrado de 4x, voy a colocar esta expresión por identidades. 1/2 de 1 más coseno de 8x hasta ahí. Vale. Por el diferencial de x, perdón. Ahora, antes de continuar, voy a multiplicar este 1/2 por 1 y 1/2 por coseno de 8x. Me quedaría un 64avos por 1 menos 2 coseno de 4x más 1/2 por 1 sería 1/2 más 1/2 por coseno de 8x sería 1/2 coseno de 8x. Cerramos este primer paréntesis y el diferencial de x. ¿Podemos reducir términos semejantes? Miren, 1/2 y 1 se podrán reducir. Sí, 1/2 más 1 nos daría 3/2. Entonces tendríamos un 64avos integral de 1 más 1/2 serían 3/2 menos 2 coseno de 4x más 1/2 coseno de 8x por el diferencial de x. Y ahora sí, podemos separar las integrales. Vean, al separar las integrales nos quedarían un 64avos. Bueno,
Como ya hemos venido separando las integrales, creo yo que ya todos somos conocedores de ello, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer directamente es integrar. Pero acordémonos que vamos a llevar un 64avos aquí afuera. Voy a poner ese corchete. Entonces, por ejemplo, si integramos este 3 medios, ¿cuánto me daría? Eso me daría la integral de 3 medios, sería 3 medios de x, así de fácil. Esa es la más sencilla de todas esas. Ahora, esas dos las tenemos que hacer por cambio de variable. Y voy a tomar esta de acá. Voy a empezar con esta. El cambio de variable estaría acá, en 4x. Entonces ahí voy a decir que u sería igual a 4x. La derivada de u sería igual a 4 por el diferencial de x, pero como yo necesito únicamente en este caso el de x, entonces despejamos. Me quedaría du sobre 4 igual a dx. Aquí tendríamos las dos fórmulas. Vaya. Vamos a sustituir entonces. Fíjense que la verdad, aunque nos va a llevar un poco más de tiempo, sí nos conviene separar, porque yo siento que más que hasta los puedo confundir. Mejor voy a borrar esto y voy a separar. No me voy a ir por el camino más corto. Vamos a separarlos mejor. Vaya, separados nos quedarían un 64avos con 3 medios y el de x, menos un 64avos, porque el 64avos se tiene que repartir, integral el 2 coseno de 4x por el diferencial de x, aquí está, más un 64avos por el diferencial de aquí, tendríamos un medio coseno de 8x por el diferencial de x. Ahora sí, para no confundir todo, ¿verdad? Vaya, resolvamos lo que podamos ir resolviendo. Por ejemplo, acá, ese 3 medios tiene que salir de la integral. Entonces, un 64avos por 3 medios sería 3 sobre 64 por 2 sería 128 por la integral de dx, nada más. Menos, acá, vean, el 2 saldría de la integral. Entonces, un 64avos por 2, eso me quedaría prácticamente, para simplificar, sería un 32avos, porque se simplificaría, de la integral de coseno de 4x por el diferencial de x, más, aquí tengamos cuidado porque no se va a simplificar, sino que se van a multiplicar. Un 64avos por un medio, porque el un medio tiene que salir, sería 1 sobre 128. Integral de coseno de 8x por el diferencial de x. Vaya. Y ahora, integrando, me quedaría aquí 3 sobre 128 por el diferencial de x, la integral de dx sería 3 128avos de x, directa, ¿verdad? Menos, aquí sí tenemos que integrar, miren lo que les decía anteriormente. Voy a llevar por aquí con diferente color. Ya les había dicho que 4x sería el valor de u. U sería igual a 4x. La derivada de u sería 4 por el diferencial de x. Despejamos du sobre 4, eso sería igual a dx. Vaya, ese sería para la primera integral.
para esa integral. Y para esto, bueno, hay que sustituir directamente. Un 32avo integral de coseno. En lugar de 4x voy a poner a la u. En lugar del diferencial de x voy a poner du sobre 4 más 1 sobre 128avos. Perdón, aquí lo iba a seguir de otro color para ir diferenciando. Voy a seguir con azul más un 128avo integral. Aquí, ¿quién sería el valor de? Le vamos a poner W para no confundir. W es igual a 8x. Derivemos W. Eso sería 8 por el diferencial de x. Despejemos. Diferencial de W sobre 8. Eso es igual a dx. Vaya. Ya tenemos esta otra parte para aplicar. Ahí estaría. Sustituyamos acá, me quedaría coseno. En lugar de 8x voy a poner W. Y en lugar de dx voy a poner d diferencial de W sobre 8. Vaya. Un paso más. 3 128avos, eso ya está listo. Menos, aquí aquí tenemos un cuarto de constante, ¿verdad? Entonces, un cuarto por un 32avo, pues nos quedaría, lo voy a seguir con rojo, un 128avo por la integral de coseno de u, por el diferencial de u. Ahora sí ya quedó bien, vean. Más, aquí, un octavo por un 128avo sería 1 sobre 1024 por la integral de coseno de W por el diferencial de W. Vaya. Ahora sí, ya podemos integrar directamente, ya que tenemos todo en orden, ¿verdad? Sí, porque anteriormente iba a ser muy desordenado, aunque nos costó un poquito más. 3 sobre 128 de x menos, acá sería un 128avo, la integral de coseno de u nos daría el seno de u más 1 sobre 1024. La integral de coseno de W sería, perdón, le iba a poner coseno, sería seno de W más finalmente la constante. Vaya, y ya para terminar, jóvenes, lo único que voy a hacer ahora es sustituir estas dos variables. Veamos. 3 sobre 128 de x menos 1 sobre 128avos por el seno de, ¿quién es u? Aquí lo teníamos, voy a subir un poco, es 4x. 4x más 1 sobre 1024 sería por seno de W. ¿Quién es W? 8x más la constante. Y ahora sí, esta sería la respuesta. Vean que sí salió un poco, lo voy a reducir, sí salió un poco larguito, pero antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta. Allí porque se repite el 1 sobre 64.
ahorita. Aquí. Sí. Vaya, recordemos que un 64avo está multiplicando por la integral. Y adentro de la integral tenemos todos esos. Tenemos tres medios, tenemos este otro término y este otro término. Entonces, cuando nosotros aquí separamos la integral, entonces un 64avos también se multiplicó por el 3 medios, tal y como está acá, se multiplicó también por el 2 coseno de 4x, como está aquí, y también se multiplicó por un medio coseno de 8x. Es decir, que al separar la integral, también separamos un 1 sobre 64. ¿Sí? Es como que hubiéramos multiplicado, ¿verdad? Un 64avos por cada uno de ellos por separado. Eso fue lo que hicimos prácticamente. No sé si contesta su pregunta. Ah, sí, sí, gracias. Vaya, otra pregunta. Vaya, este ejercicio, ¿por qué me gusta elegirlo? Porque prácticamente es una combinación de todo lo que ustedes han aprendido en matemática. Miren, empezamos aquí y terminamos hasta acá. Eso sí, si se fijaron, yo lo llevé paso por paso, porque si nos hubiéramos saltado algunos pasos, yo sé de que rápido hubiéramos terminado. Vaya, como no hay preguntas, entonces